Hola a todos, les damos nuevamente la bienvenida a este espacio del conversar, un espacio para seguir pensando el psicoanálisis. Este encuentro será el último encuentro del ciclo de conversaciones sobre postfreudianos. Como ya saben, la idea es que conversemos un poquito sobre el autor, quién es, sus principales aportes teóricos y pensar también un poquito sobre las propuestas teóricas de este autor en la clínica actual. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Lina Marcela Grajales. Lina es psicóloga, es miembro oficial del Logo Psicoanalítico y realiza psicoterapia hace 3 años con una escucha psicoanalítica. Lina, bienvenida a este espacio, muchas gracias por aceptar la invitación del Logo Psicoanalítico para conversar sobre Donald Winnicott. Hola, Caro, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, gracias al Logo Psicoanalítico por extender la invitación y por supuesto permitirme hablar un poco acerca de este teórico Donald Winnicott. Como ya lo hemos venido haciendo desde este ciclo de conversaciones y como se los decía, la idea es que arranquemos un poco como hablando de quién es, ¿cierto? Quién fue Donald Winnicott, un poquito de sus datos biográficos y posteriormente pues empezamos como un desarrollo un poquito más dialogado sobre su teoría. Les invitamos desde ya a las personas que vayan a ver este video, que si tienen alguna pregunta, comentario, lo dejen en la sesión de comentarios que aparece en la parte inferior de la pantalla y cuando sea posible con nuestros invitados lo resolveremos. ¿Listo? Entonces, bueno, arranquemos. Contanos un poquito, Lina, quién es Donald Winnicott. Claro que sí, Caro. Sí, considero importante, aunque son generalidades biográficas, al inicio presentarlas para tener un somero conocimiento de quién es la persona a la cual nos vamos a referir en el momento. Entonces, Donald Woods Winnicott era pediatra y psicoanalista inglés. Nació en 1896, perdón, y falleció en 1971. Fue el único varón de su familia, fue el hijo menor, tenía dos hermanas mayores. Sus padres fueron protestantes, pero además eran unos grandes amantes del arte. En su familia todos se dedicaron a la música, sus hermanas se dedicaron a la música, excepto Winnicott, como ya sabemos. Según cuenta Winnicott, el padre, a raíz de haberle escuchado unas palabrotas, hipotetizo yo unas obscenidades, lo ingresa como pupilo en Cambridge. Allí comienza como todos sus estudios de medicina. También se menciona que, bueno, o más bien no se menciona mucho acerca de la relación que Winnicott tuvo con el padre. Parece ser que su relación no era muy cercana por las múltiples actividades que desempeñaba el padre. Winnicott elige la carrera de medicina a causa de, bueno, cuando sufre a la edad de 16 años una fractura, entonces decide estudiar medicina esperando con ello no depender en el futuro o en algún momento de un médico en caso tal pues como de enfermar. Totalmente. Bueno, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, a eso de 1914, se desempeña como ayudante de enfermería en Cambridge. Luego es enlistado en la Marina y finalizada la guerra, continúa sus estudios de medicina, logrando obtener su título de médico en 1920. Winnicott tuvo dos esposas. Claro que sí. No sé si tengas el dato o la información de por qué pediatría, pues como de todas las opciones que había en su momento para estudiar medicina, ¿por qué pediatría? Que es muy similar también lo que hablábamos en el conversar anterior sobre François Dolto, que también pues se inclina como por la pediatría, ¿cierto? ¿Por qué se inclina Donald Winnicott por la pediatría? Realmente, pues como pesquisando un poco acerca de los datos biográficos de Winnicott,
eran más generalidades, eran más datos de fechas, pero más allá, por ejemplo, como se realizó con François Dolto, iba más allá un poco como el relacionamiento con la familia. En este caso, esa información, digamos, no era como tan profunda, no se encontraba pues como tan a profundidad, al menos lo que alcancé pues como a pesquisar pues como para el espacio. Entonces, teniendo en cuenta como tu pregunta de por qué la decisión de pediatría, especializarse en pediatría, no podría darte pues como esa respuesta en este momento, pero incluso podríamos dejarlo allí como sobre la mesa, podría ser incluso una de las preguntas que realicen, que planteen pues como las personas que vayan posteriormente a ver la transmisión y daremos por supuesto una respuesta. Bueno, y si alguno de los que está viendo este video sabe también la respuesta, bienvenido sea, ¿cierto? Y nos abres de una vez la puerta para plantear la invitación de unos siguientes espacios para pensar este tema, por ejemplo. Que sí, incluso sí podrían haber un segundo tiempo, un segundo espacio, porque pues los postulados teóricos de Winnicott son amplios, y entonces en este conversar limitaremos, digamos, el conversar solo a dos postulados pues como fundamentales de este teórico. Perfecto. Bueno, Caro te mencionaba lo de sus relaciones pues como maritales, tuvo dos esposas, la segunda esposa fue Claire Britton, posteriormente pues a contraer nupcias ya adquiere pues como el apellido Winnicott. Ella era trabajadora social, también psicoanalista. Como dato curioso, fue analizada por Melanie Klein a petición de Winnicott. Parece ser que ese análisis no fue como muy extenso, eh, porque Klein consideraba que Claire era un tanto agresiva y esta consideraba que ella no era una buena analista. Chismecitos y Exacto. en medio del conversar. Que también a veces incluso es relevante conocer pues como esos datos históricos pues como de estos teóricos. Leyendo un libro de Freud, Winnicott tiene como esa intuición de que el psicoanálisis es lo que ha estado buscando. Y es allí cuando empieza a verse como inmerso en la disciplina psicoanalítica y empieza a ahondar un poco más acerca de la teoría psicoanalítica y por supuesto pues como a desempeñarse como psicoanalista, a ejercer digamos el psicoanálisis en su campo clínico. A la edad de 27 años fue analizado, inicia una cura analítica con Strachey, ¿cierto? Con el traductor de las obras de Freud, cura que se extenderá aproximadamente por un decenio. En este mismo año obtiene dos puestos en especialidad de pediatría en el Hospital Infantil. Practicó mi inglés en el Pynton Green Hospital Infantil, donde estará o se desempeñará como pediatra aproximadamente por 40 años. Es un periodo bastante amplio. Se podría decir que la mitad de su vida fue fue en este espacio hospitalario, que a su vez también practicaba su clínica particular. Quiere decir que la, el ejercicio médico pediátrico empieza también como a ser importante en estos pensamientos un tanto más psicoanalíticos de Donald Winnicott. ¿Cómo podía empezar a ver en eso médico, en esa interacción con los niños, teorías que empieza a pensar del lado del psicoanálisis, pues la influencia que traes desde ya de lo que leía de Freud, que Freud pues también como que tenía un acercamiento a unas teorías muy desde lo infantil? Podríamos decir eso entonces, sostenerlo, de que su clínica médica y pediátrica le permitía contrastar todo eso psicoanalítico que ya venía pensando. Claro que sí, Caro. Incluso pues aquí como infidencia, no soy una estudiosa de Winnicott, ¿cierto? Pero en lo que he encontrado acerca de Winnicott me hacía una pregunta
y no sabía si cuando leía, por ejemplo, las viñetas clínicas, ¿cierto? Que mencionan en algunos de sus libros, si él tenía esa función en ese momento como pediatra, como psiquiatra o como psicoanalista. No sabía cómo hacer esa diferenciación. Me atrevería a decir que las tres actividades estaban allí presentes en el desarrollo con sus pacientes. En esos como primeros momentos de los psicoanalistas, antes de decirse propiamente psicoanalista, eso sí se puede percibir mucho, ¿cierto? Como la influencia de su primera formación está ahí supremamente evidente. Ya con el paso de los años se va difuminando un poco más hasta ya hacer un psicoanálisis puro, por decirlo así. Así es, pero insisto, sí, en este caso, pues para Winnicott, sin dejar de lado también su ejercicio, sus conocimientos médicos pediátricos. Bueno, aquí ya continuando pues como con los datos biográficos, que ya vamos pues como finalizando para ya adentrarnos un poco más como en el grueso, en lo teórico propiamente. En 1923 obtiene, bueno, ya decíamos lo de la cura analítica con Strachey. En este mismo año obtiene los puestos pues, de especialista en pediatría, que ya pues como también previamente se mencionó. Y en 1935 ya es reconocido o más bien calificado como psicoanalista de la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Ya la Sociedad Británica lo considera psicoanalista. Entre este mismo año, 1940 aproximadamente, tiene una supervisión con Melanie Klein. Hacia esta misma época, ella le pide que analice a uno de sus hijos, a Eric propiamente. eh, Winnicott acepta pues como analizar en ese proceso analítico con Eric, y por supuesto entonces deja de lado la supervisión que venía pues como desarrollando con Melanie Klein. Por eso finaliza de Winnicott. Bueno, entre 1935 y 1940 realiza Winnicott una supervisión con Melanie Klein. Hacia esta misma época ella le pide que inicie pues o que tome en análisis a uno de sus hijos, a Eric propiamente. Por supuesto, Winnicott acepta pues tener o llevar un análisis con Eric, y la supervisión con Melanie Klein queda pues como de lado. La relación que Winnicott llevaba con Melanie Klein era buena. Se forjó, digamos, una larga amistad que más adelante empieza a verse como un poco ensombrecida por divergencias teóricas y técnicas. No por su posición de analista con Claire, pues No, de la... más que todo es por este tema de las diferencias, digamos. Una de esas diferencias, por ejemplo, consideraba Winnicott que era importante en el acto analítico, digamos, que los padres estuvieran también allí presentes, estuvieran como inmersos, pero Melanie Klein no estaba de acuerdo con esto. Digamos que esa es una de las diferencias. También en esta información pues, biográfica y como se mencionó incluso en conversares pues, como previos entre Anna Freud y Melanie Klein, allí hubo como también como cierto tipo de diferencia, y de alguna forma Winnicott no entró allí como a respaldar a ninguna de ellas, sino como que mejor tomó distancia. Una decisión que le cuesta también un poquito la amistad con Klein. Sí, podría decirse, Caro. Mm. Bueno, Winnicott fue presidente de la Sociedad Británica de Psicoanálisis en dos oportunidades. Pues en la primera oportunidad o en su primer mandato, él le escribe una carta a un colega, y hay unas líneas que me parecen pues, que quisiera compartírselas. Es algo muy corto y dice así: me siento raro cuando ocupo el sillón presidencial porque no conozco a mi Freud
como debería conocerlo un presidente, aun cuando siento que hay Freud hasta en la médula de mis huesos. Quise pues traer, porque me parece curioso A esa... esa frase, como el referente tan importante que fue Freud en la vida de Winnicott. Por algo tiene pues como la nominación de postfreudiano. Ujú. Está bellísima esa parte que nos traes, la forma como se expresa mi Freud. Así es. Incluso no solamente el referente pues teórico, sino que se podría evidenciar incluso un cariño Ujú. hacia Freud. A lo largo de su carrera, Winnicott es invitado repetidamente a dar conferencias ante públicos diversos, como se diría en otrora, alegos, ¿cierto? Ujú. Realizó también una serie de emisiones radiofónicas en la BBC sobre el desarrollo del niño. Se podría también de alguna forma decir que Winnicott era un tanto pedagógico cuando estaba en estas presentaciones, donde asistían padres, donde asistían enfermeros, donde asistían médicos, asistentes sociales, entre otros. Y ya pues como para finalizar un poco como estos datos biográficos, aún estando en plena actividad, una enfermedad cardíaca, si no estoy mal, un infarto agudo del miocardio, le produce la muerte en 1971. Muy conciso, pero también muy importante eso que nos traes de los datos biográficos de Winnicott porque nos permite ubicar quién es, ¿cierto? Pero también pensar un poco de cómo influye eso que era en todos los desarrollos teóricos que nos va a proponer, ¿cierto? Y nos deja pensar muchas cosas, no solamente esa relación que tuvo con la figura de Freud, que como lo dije, una forma muy bella en la que nos la traes, sino también qué implicó en términos de su posición como analista que lo hizo tomar la decisión de, listo, soy el analista de Eric, pero no sigo siendo el supervisor de su madre. O sea, eso nos permite pensar también cuál era su percepción de posición de analista en ese sentido, ¿sí? Entonces, me parece que centrar la mirada inicialmente en la persona del autor nos da luces para pensar también eso otro en relación al autor propiamente, ¿cierto? Y hago la diferencia teniendo presente el autor es quien desarrolla la obra, ¿sí? Ahora que ya con esto nos das pie como a empezar a pensar un poquito más sobre la parte teórica, quisiera, Lina, que nos otorgaras unas palabras respecto a dos posiciones teóricas fundamentalmente. Una de esas es el objeto transicional, que es winnicottiano, ¿cierto? Y el otro es esta expresión de madre suficientemente buena, que también es un asunto que aparece muchísimo en las lecturas sobre Winnicott, que es un tema pues que los postfreudianos que se van más en esa línea de pensamiento pues tienen ahí su concepto, lo trabajan, incluso ahorita conversamos un poquito como de la traslación de ese concepto a la posición de analista también. Como que empezáramos por ahí, ¿te parece? Claro, claro que sí, mira. Como dije, pues al inicio, hace un momento, no soy una estudiosa de Winnicott, ¿cierto? Para el espacio trabajé algunos escritos, algunos libros de Winnicott y me tomé pues como el tiempo de realizar un comentario, el cual para seguir pues como con las dinámicas del conversar no lo voy a leer pues literal, pero sí me iré pues como remitiendo a este para que vayamos como desarrollando un poco como el conversar y por supuesto ahí ahondaremos un poco acerca de estos postulados teóricos de Freud, entre ellos una madre suficientemente buena, dependencia absoluta relativa. Para este caso, Caro, con respecto a este que es un concepto fundamental de Freud, que es el objeto transicional,
para esta oportunidad no me explayaré en este. Pienso que hablar del objeto transicional podríamos dedicarnos en un conversar completo acerca de este. Por supuesto, podríamos poner unas palabras sobre ello, pero digamos que no ahondaré mucho en este caso, sino más bien como en los efectos de la deprivación y los orígenes de la tendencia antisocial en el niño. Ese sería como el grueso de esos dos postulados que a mi considerar son muy relevantes en la teoría winnicottiana. Es decir, estos dos que planteas son efectos de lo que genera la figura de objeto transicional a nivel psíquico. También está allí Ok, presente, Caro. ok. Está allí presente porque el objeto transicional, digamos, que también se presenta en esta, de alguna forma, cuando está en la dependencia absoluta y luego pasamos a una dependencia relativa. Y allí es donde vemos evidenciado lo que nos quiere, digamos, mostrar Winnicott con respecto al objeto transicional. Listo, entonces, como les indiqué, iré remitiéndome, Caro, pues como un poco al comentario que escribí, pues como para el espacio, pero igual lo vamos a ir como conversando. Entonces, si quiero inicialmente como dar, digamos, los conceptos con los cuales trabajaremos pues como en el espacio, en este caso, dependencia absoluta y dependencia relativa. Entonces, durante los 6 primeros meses de vida, el bebé se encuentra en un estado de dependencia total respecto del entorno. Para él, en este caso, el entorno viene a ser la madre, que sería el entorno, el ambiente, y el niño desconoce totalmente esa dependencia que tiene con el entorno. En esta época, el niño cree que él y el entorno son uno mismo, que hay realmente una unidad, no se ve exacto, algo así exacto. Y en el segundo periodo de vida, la dependencia relativa se extiende aproximadamente ya entonces desde los 6 meses de vida aproximadamente hasta los 2 años. El niño comienza ya a tener conciencia de sí, como distinto del ambiente inicial, ya empieza a reconocer los objetos y las personas como integrantes de una realidad exterior y no interior como inicialmente la ve, y percibe, como te decía, a la madre ya separada de él. Entonces ahí tenemos como estos dos panoramas. Ujú. Por otro lado, Winnicott hace alusión a la privación, indicando que es propia del fracaso de la función madre suficientemente buena que ahorita mencionabas, cuando el sujeto aún se encuentra en vías de integración, ¿cierto? O diría Winnicott también como en ese proceso de maduración. Esto provocaría una reacción en el infante a causa de un quiebre de seguir siendo. Ujú. Es decir, pasar de ese momento de dependencia absoluta a dependencia relativa, se empiezan a gestar estos otros procesos de privación, de lo que ocasiona la figura de la madre suficientemente buena. Exacto, esa figura suficientemente buena es clave para el desarrollo del niño, para el desarrollo psíquico, digamos que para esos procesos de maduración del yo, del ello, super yo, son fundamentales. Ujú. Con eso que mencionas, ello, yo y super yo, quiere decir que Winnicott trae, porque estos son freudianos totalmente, ¿sí? Los toma Winnicott para permitirse trabajarlos en su obra, Así así es. tal cual, o les hace alguna modificación, o sea, cuando tú los traes con los nombres es porque así mismo los toma Winnicott. Conceptos que él toma de Freud. Ok, Así ok. es. Bueno, entonces a su vez Winnicott toma el concepto de deprivación, el que estábamos mencionando inicialmente es privación, que tampoco digamos que ahondaré mucho en este caso de privación porque eso trae consigo otras implicaciones. En este caso, digamos que nos centraremos en el concepto de deprivación. En esta se explica que hubo un tiempo inicial en el que el bebé tuvo cuidados satisfactorios y más adelante fue privado de esos.
Y por supuesto ahí también tiene implicación el tiempo. Digamos que esa privación es por un tiempo prolongado. En pocas palabras, las cosas marchaban suficientemente bien y después no marcharon lo suficientemente bien. Así lo ejemplifica Winnicott en su libro del hogar, Nuestro punto de partida. Mm, En la teoría, pues, winnicottiana también se menciona la tendencia antisocial como consecuencia de las fallas de provisión del entorno ambiente. Recordemos que ese entorno ambiente es visto por el niño como la figura madre, ¿cierto? Como ese objeto subjetivo. ujú. Y privación y deprivación también es algo que ejerce entorno slash madre hacia el niño. Sí, claro. Por ejemplo, como te digo, Caro, al inicio, pues esa figura de madre suficientemente buena es clave para todo lo que vamos como desarrollando, para la deprivación, para, digamos, que eso bueno que fue gratificante para el niño, pero que posteriormente ya no estaba. Esa es la deprivación. Y la privación es lo que simplemente no estuvo, digamos, lo que se careció de alguna forma. Bueno, cuando se depriva a una criatura de ciertas características de la vida hogareña, el niño manifiesta entonces una conducta antisocial. Según Winnicott, esto puede imponer con el tiempo las necesidades de considerar un inadaptado social. Esta tendencia presenta dos orientaciones representadas por el robo y por la destructividad. En el robo el niño busca algo en alguna parte y al no encontrarlo lo busca en otro lado. El robo es a la madre, como lo mencioné previamente, como objeto subjetivo, pues tiene derecho o el niño cree tener derecho a recuperar su creación, porque la madre vendría a ser o es considerada por el niño como su creación. Cuando está el niño en ese grado como de omnipotencia, Ujú. ahí, en esa parte de la existencia. El robo sería entonces una especie de suplencia que el niño busca en eso que no encuentra inicialmente, en su hogar. Realmente son, sí, son actos, incluso los menciona Winnicott aquí citándolo, son actos esperanzadores, tanto el robo como la destructividad. Entonces nosotros, digamos, en la contemporaneidad o coloquialmente decimos la tendencia antisocial como algo malo, realmente es un acto esperanzador de que el niño tenga este tipo de conductas, porque él realmente lo que está buscando es retornar a ese momento suficientemente bueno. Bueno, ahora pues como planteado todo el contexto pues como anterior, es importante señalar que hay una relación directa entre la tendencia antisocial y la deprivación. Cuando existe una tendencia antisocial, ha habido una verdadera deprivación y no una privación. Como te decía Caro, la privación trae pues como otro tipo de repercusiones. Me permito pues como usar este término. En otras palabras, el niño ha perdido algo bueno que hasta una fecha determinada ejerció efectos positivos sobre su experiencia y que se le ha ido pues como, y se le ha quitado de un momento pues como a otro, se le ha despojado por un lapso tan prolongado que el niño ya no puede mantener vivo el recuerdo de la experiencia vivida. Entonces, Recuperarlo por otras vías. exacto, retornar Ujú. sería eso. Bueno, mi interés como por trabajar para este espacio, la deprivación y la delincuencia. A propósito, este es el libro, Caro, que decidí pues como trabajar para el espacio, entre muchos, pero este es como el grueso, es un compilado de artículos de Winnicott y donde él menciona como una parte histórica y por ello fue que decide empezar a trabajar, a hacer pues como o estudiar sobre la consecuencia que trae la deprivación y los orígenes de esa tendencia antisocial que parten de esa deprivación.
Nombre del libro por si alguna de las personas que ve el video quiere recurrir a él. El libro se llama De privación y delincuencia. Es un compilado donde tiene participación su esposa Claire. Bueno, ahí nuestros amigos de Mimesis Producciones nos ayudan a enfocar un poco la imagen que Lina mostró para tener la referencia completa del libro. Y muchas gracias pues por traerlo porque aumenta también como la capacidad de ir a buscar para quienes estén interesados en profundizar un poquito más en estos postulados. Claro que sí, Caro. Incluso como cultura general, por ejemplo, que menciona pues esta parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial y que ya voy a entrar a mencionar lo de la evacuación que hubo en ese entonces. Incluso te menciono, Caro, no conocía esa parte de la historia en esta guerra, pues de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Gran Bretaña se hubo pues como cierto tipo de situaciones y diferencias políticas y demás, entonces es bueno también conocer, digamos, que este tipo de información. Bueno, entonces mi interés es como lograr ilustrar a través como de esa parte de la historia los efectos que puede traer la deprivación en un niño y asimismo como la carencia de un ambiente seguro. Bueno, entonces en la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de salvar a la población civil de los bombardeos aéreos, urbanos o militares, se implementó la estrategia de la evacuación, ¿cierto? Y digo salvar porque esa estrategia realmente, pues no se tuvo en cuenta las repercusiones que podrían haber, que traía consigo, digamos, el separar a los niños de sus padres. Y en este momento, digamos, que esa evacuación era no tanto, pues, o esa fue, digamos, el nombre que se dio de salvar a los niños, de cuidarlos, y no solamente fueron evacuados niños, también adultos mayores y otras personas, pero eran realmente personas que no podían aportar en la guerra. De origen, Los sacaban de su lugar de origen y los destinaban, los llevaban a espacios, digamos, rurales, incluso a otros países, para, comillas, para protegerlos, protegerlos de la guerra. salvarlos. Esa es una deprivación. De ahí parte la deprivación y no solamente es el hecho de llevarlos de ese lugar seguro a otro espacio, a un nuevo hogar, sino el tiempo, sino el tiempo que ahorita incluso pienso hacer como un ejemplo en la contemporaneidad, como lo podríamos como relacionar. Entonces, durante la vacación, los niños tuvieron que pasar por angustiosos periodos de duda, incertidumbre, pues debían encontrar un nuevo hogar en otro hogar. Algunos síntomas de angustia que presentaban los niños en ese momento eran enuresis, es decir, no había un control de esfínteres, dolores generalizados, malestares de cualquier tipo, irritaciones en la piel, hábitos desagradables como golpearse la cabeza, cualquier cosa que permitiera al niño recuperar como su sentido de realidad. Para esta época, Winnicott fue nombrado psiquiatra consultor en el plan de evacuación de personas para una de las zonas de recepción de los evacuados en Inglaterra. Entonces, él estaba, digamos, en su ejercicio clínico, privado y hospitalario, pero también toma este rol y a partir de allí es que decide, se interesa por los estudios pues de la deprivación y de esos orígenes de tendencia antisocial. Consultor, ¿quiénes le consultaban a él? Las personas implicadas en la guerra que tomaban las decisiones. Ajá, y Ok. las fuerzas militares. Ok. Allí estuvo a cargo de niños que requerían atención especial, pues no podían ser alojados en hogares corrientes o como los llamaban pues como en ese momento en hogares circunstanciales. O aquí ya relacionándolo un poco con la contemporaneidad vendría a ser lo mismo que nosotros nombramos actualmente como hogares sustitutos. Cumplen de alguna forma como la misma función.
¿Por qué un niño en esas condiciones no podría estar alojado en un hogar circunstancial de ese momento y por qué tendría que ser llevado al espacio que Winnicott estaba atendiendo? En este caso era porque los niños de alguna forma no se adaptaban a estas familias circunstanciales. Podría ser porque ya desde su hogar previo no había una madre suficientemente buena, ¿cierto? El entorno que habitaba el niño o estos hogares no le brindaban o no se adaptaban a las necesidades desde pequeño. Entonces, al llegar a un espacio nuevo, a un hogar nuevo, tampoco se adaptaban fácilmente e incluso pasaban de un hogar circunstancial a otro hogar circunstancial, entonces ya llegaban a esos espacios que eran llamados como eran albergues realmente. Em, bueno, fueron ubicados en albergues donde tenían destinada asistencia social necesaria para el tratamiento de los niños delincuentes. Mira nomás la nominación que se les daba. Aquella experiencia tuvo profundos efectos en Winnicott, pues identificó concentrada la quiebra total de la vida familiar y vivió los efectos de la separación y la pérdida. Sin duda, la unidad familiar, Caro, le permite al niño obtener seguridad, sin la cual no puede realmente vivir. En un niño pequeño interferiría en su desarrollo emocional y empobrecería su personalidad y carácter. Esto lo indica o lo afirma Winnicott con respecto al estudio que realizó con esta estrategia de evacuación en la Segunda Guerra Mundial. Quienes trabajan con niños pues lo tienen muy presente. Acá pues en nuestro público tenemos como muchos clínicos orientados al trabajo con niños, pero esto que traes es fundamental porque entonces vuelve y se ratifica la importancia de un espacio seguro en términos del hogar, de ese lugar inicial donde el niño nace, donde el niño crece, para asegurarle también ciertas características, capacidades psíquicas que le van a permitir desarrollarse a lo largo de la vida, ¿sí? No sé si acá podrías como, porque también, además de que nuestro público es mayoritariamente profesionales de la ciencia, sí, psicoanalistas, psicólogos, incluso psiquiatras, también nos ven personas, legos, como les decías ahorita, personas que no tienen mucho que ver con este mundo, pero que están interesadas en él. ¿Qué características para esas personas podrías decir tú que componen ese lugar seguro específicamente para asegurarle a estos niños estas capacidades y que no terminen en lo que el texto nos trae, el niño delincuente? Sí, Caro, básicamente lo podría resumir en la adaptación de esa madre suficientemente buena a las necesidades del niño. Así es, simplemente adaptación a las necesidades, Ok, necesidades básicas del niño. ok. Em, en este perdón. Bueno, el entorno vale como soporte indispensable para que el ser humano tome apoyo y construya esas bases de la personalidad. A propósito de la pregunta que acabas de realizar, este entorno es representado al principio por la madre o por un sustituto, quien a su vez permitirá o entorpecerá el despliegue de los procesos madurativos. Verbigracia, una madre suficientemente buena. No, una madre insuficientemente buena. La anterior, es decir, la madre insuficientemente buena puede corresponder a una madre real o a una situación, quien a su vez la madre real sería la madre que globalmente no tiene capacidad para identificarse con las necesidades de su hijo y
Una situación sería, pues en este caso la segunda, sería una situación en la que son varias las personas que brindan los cuidados del niño, no solamente es una, sino que son varios, y ya diría Winnicott que este se encuentra entonces con una madre fragmentada y en vez de la simplicidad que hubiese sido desear, vive los cuidados que le prestan como una experiencia de complejidad. Por- Parafraseándote un poco, madre suficientemente buena, madre insuficientemente buena, es una función. Es una función que se ejerce por quien haga las veces de madre, bien sea la madre biológica o la que esté en su lugar, pero también el entorno, que le asegure al niño esto que nos acabas de mencionar, ¿sí? Así es, Caro. Mira, y aquí te resumo lo que acabas de decir. Madre insuficientemente buena no es una persona, sino la ausencia de alguien cuya dedicación al niño es simplemente corriente. Ujú. Eso es súper importante como aclararlo, porque se puede pensar que estamos hablando de la mamá que lo tuvo en su vientre, lo parió, y no necesariamente, o sea, pueden coincidir ambas, ¿sí? Puede ser que la madre biológica sea la que cumpla la función de suficiente, insuficientemente buena, pero no es exclusivo de ella, que se tiende como a hacer esa confusión, a pensarse de esa forma. Claro, y gracias por la aclaración, porque es importante mencionarlo. A veces, cuando escuchamos postulados psicoanalíticos, lo tomamos literal y muchas veces es más bien metafórico. Ujú. Entonces, por eso ahorita mencionaba cuando decía lo del robo, lo de la madre vista como un objeto subjetivo. Ujú. Sí, me parece importante como dejar eso claro. Bueno, entonces, ahora sí, la ausencia de una madre suficientemente buena puede ocasionar un daño en la salud psíquica del niño. De igual manera, cuando todo marcha suficientemente bien y algo altera tal estado, este se ve abrumado por una carga que excede su capacidad de tolerancia y sus defensas yoicas empiezan pues como a derrumbarse. Como respuesta de esto, ¿el niño qué hace? El niño, apoyado en una pauta de defensa yoica de menor calidad, porque ya ha empezado como a perder o a derrumbarse, pues como estas defensas yoicas, empieza a recobrar las esperanzas. Lo que te decía ahora de la tendencia, que la conducta antisocial no es que sea algo malo, sino que Winnicott lo ve como un acto de esperanza, ¿cierto? Ya el niño empieza a organizar actos antisociales, esperando forzar a la sociedad a retornar con él a la posición en que se hallaban ambos cuando llega justamente esa deprivación. O sea, la tendencia antisocial es un pedido que el niño le hace a su entorno para que le restablezca lo que lo deprivó. Exacto, Caro. Incluso literal lo menciona Winnicott en uno de estos compilados, es un SOS, es un llamado de auxilio. Así Ujú, que es, el niño hace. así es. Bueno, la tendencia antisocial puede ser característica de los niños normales, así como de los niños de cualquier tipo de diagnóstico psiquiátrico, perdón, salvo la esquizofrenia. Por cuanto el esquizofrénico vive en un estado de distorsión asociado con la privación. Esquizofrenia, privación. Entonces, mira, cuando te mencionaba al inicio lo de privación y deprivación, que la privación traía consigo otro tipo de connotaciones. Ujú. Entonces, en este caso, por ejemplo, la esquizofrenia. Recordemos que privación es lo que nunca estuvo y deprivación es lo que estuvo y se quitó. Exacto, Mm. por un tiempo prolongado, que ahí es cuando hace, digamos, ruido en el niño. Bueno, es decir, que la tendencia antisocial es un tipo de esperanza que alberga en el niño cuando identificamos que la causa de desastre radica en una falla ambiental. Entonces volvemos, falla ambiental, ambiente, entorno, madre suficientemente buena. Ujú. Ya, Caro, pues como
Concluyendo un poco, la tendencia antisocial nace de una deprivación y es un intento del niño por plantear un reclamo a la sociedad para que de alguna manera se retorne a esos momentos satisfactorios o cuando todo marchaba suficientemente bien. De ahí la importancia de brindar al pequeño, pues al niño, un entorno adaptado a sus necesidades para que el proceso de integración se complete y obtenga una independencia. Entonces son como tres momentos: dependencia absoluta, dependencia relativa y teniendo en cuenta esa adaptación del medio al niño, puede venir una independencia. En este momento me permito retomar en este momento me permito retomar algo que dijiste hace poco y es la ejemplificación de todo esto en el mundo actual, ¿cierto? Porque, claro, fueron postulados que Winnicott hizo hace ya algunos años, pero que eso se lee actualmente preciso, tal cual con los niños, con los que llegan a consulta, con los que se escucha por ahí que los padres dicen X o Y cosa en relación a ellos. Entonces, ahora que empiezas a finalizar el desarrollo teórico, que aprovecho para agradecerte, porque sí nos permite como conocer un poco más de Winnicott, que ese es el objetivo principal de este espacio, contrastarlo con el momento actual, ¿cierto? Que sí, Caro, y ya se me iba como pasando de largo, pero ahora que mencionaba justamente lo de los hogares sustitutos, ¿cierto? Instituciones que están ligadas a otras entidades y ellos cumplen esa función circunstancial, voy a tomar las palabras de Winnicott, donde el niño que requiere como que haya un restablecimiento de derechos, esté allí cuidado por una familia, por supuesto tienen unos criterios para poder aplicar a hogares sustitutos y hay un tiempo como restringido, digamos que para que la familia se vincule a esos programas no puede ser posterior a 3 meses. Entonces, mira lo que te decía de lo del tiempo, cuando es la deprivación, digamos que empieza a cumplir esa responsabilidad, digamos, que traiga consigo unas repercusiones, es cuando es una deprivación muy prolongada. Incluso retomando nuevamente este dato histórico de la Segunda Guerra Mundial con esta estrategia de evacuación. Se conoce como restablecimiento de derechos, sino también como restablecimiento de ese bienestar psíquico del niño para que pueda seguir su tránsito, comillas, normal en su desarrollo. Así es, Ujú. es para ayudar, digamos, en ese proceso de integración o de maduración, cumplirían esa función de madre suficientemente buena. Acá haciendo una aclaración, en Colombia se menciona la figura de hogar sustituto que está ligada a entidades gubernamentales, como lo mencionaba Lina. No sé si en otros países se menciona de una forma distinta, entonces para que tengamos presente eso para el público que nos ve desde otras partes del mundo. Sí, es caro. De hecho, todo niño necesita, según Winnicott, cierto grado de ambiente favorable para superar las primeras y esenciales etapas del desarrollo, ¿cierto? Para que haya ese proceso de maduración completo de alguna forma.
Todo lo anterior claramente lo ilustra Winnicott sin hacer propaganda, por supuesto, a el libro de Privación y Delincuencia y a través pues como de su trabajo realizado con los niños evacuados en esta Segunda Guerra Mundial. Mm, Claro, ya como, no sé, finalizando, quería pues como hacer un comentario e insisto, sin ser una estudiosa pues de Winnicott, y de acuerdo a un comentario que leí en algún momento de Juan David Nacio en uno de sus libros, la influencia del entorno en el desarrollo psíquico constituye la parte más original y productiva de la obra de Winnicott, con lo cual estoy muy de acuerdo y fue incluso uno de los motivos por los cuales, a pesar de que uno de los conceptos fundamentales sea el objeto transicional, no lo quise desarrollar en este espacio, podría ser en un próximo, pero quise más trabajar, digamos, los efectos que tiene la deprivación o que tiene la ausencia de un ambiente facilitador o de un ambiente seguro para el niño. bueno, muchas gracias por traernos puntualmente esto que sirve como conclusión para todo el trabajo que acabas de desarrollar. Pues yo creo que nos deja cada vez más claro esto del por qué no, ¿cierto? Es supremamente comprensible y funcional también para el objetivo del día de hoy. Por supuesto que te tomo la palabra de un segundo espacio para desarrollar un poco este concepto de objeto transicional, pues que es un objeto bien llamativo también como en las teorías clínicas post-freudianas, ¿sí? Mm, de mi parte queda también agradecerte por lo que nos compartes el día de hoy. Nuevamente yo siento que se cumple muchísimo el objetivo de quién es Donald Winnicott, cuáles son sus aportes teóricos fundamentales, porque por supuesto este espacio no siempre se queda corto para toda la obra teórica de los autores que hemos traído. Y también que me parece fundamental es, bueno, y eso que se desarrolló hace tantos años, cómo se puede ver de alguna forma en la actualidad, que nos traes una visión que por lo menos en este espacio siempre pasa muy desapercibida y es qué sucede con eso público, ¿cierto? Con esa parte gubernamental y con esas opciones que los gobiernos le están dando como a los niños, que normalmente acá nos centramos mucho como en la clínica particular, en la clínica privada, pues porque también tiene que ver con donde estamos trabajando principalmente quienes están invitados y pues yo por supuesto, pero sí te agradezco mucho esa otra percepción que como digo, sí ha pasado muy desapercibida en este espacio. Te agradezco también la invitación, la aceptación de la invitación que te hicimos, a las personas que se conectan con nosotros en este espacio. También les agradezco muchísimo su participación, los que nos siguen desde este ciclo de conversaciones de postfreudianos y los que nos siguen pues desde el inicio del espacio del conversar. No sé si quieras ya empezar a finalizar el espacio. Claro que sí, Caro, nuevamente agradecer pues el espacio, ¿cierto? La invitación. Me excuso por quizá haberme guiado en las líneas, pero no quería dejar pasar de largo, digamos, el comentario y tratar de ahondar en esos postulados tan relevantes en la teoría de Winnicott. Y ya, Caro, como para ya sí culminar, y teniendo en cuenta que es el último conversar de este semestre, considero o haciendo pues como esta pesquisa de Winnicott o viéndome pues como inmersa, digamos, en esos escritos de Winnicott, llego como a la conclusión de que quienes tenemos el interés en la teoría psicoanalítica a veces nos centramos solo en Freud y Lacan, pero entonces, ¿dónde quedan estos postulados que son relevantes para la teoría psicoanalítica por ejemplo, los postfreudianos, que también de alguna forma es importante
y mirar un poco acerca de las propuestas que estos teóricos también le dejaron al psicoanálisis. No necesariamente hay que hacer un estudio riguroso, pero sí conocer someramente esas propuestas teóricas, Caro. Completamente de acuerdo con tu comentario, tiene absolutamente toda la razón. Bueno, entonces como Lina ya lo dijo, con este conversar sobre Donald Winnicott finalizamos nuestro ciclo de reflexiones sobre postfreudianos. Nos encontraremos en una próxima ocasión para nuevos conversar, nuevos temas. Saben que el Logo Psicoanalítico siempre también está muy abierto a las propuestas que ustedes nos puedan hacer. Entonces, bienvenida las propuestas que las personas que nos ven tienen para seguir trabajando, para seguir pensando el psicoanálisis. Y un último agradecimiento, como siempre, a Mímesis por hacer toda la producción audiovisual de nuestro espacio. Hasta pronto.